Un millonario cruel vive aislado, paralizado de la cintura para abajo y lleno de amargura, hasta que aparece un niño pobre de 8 años diciendo que puede curarlo. No con ciencia, sino con palabras. El sol nacía sobre las montañas de la cordillera de los Andes, tiñendo de dorado los contornos de la propiedad más imponente de Bariloche. La mansión de los cristales, como era conocida por los habitantes locales, no recibía su nombre solo por los inmensos vitrales que adornaban su fachada, sino también por la frialdad cristalina que emanaba de su único morador. Augusto Barros, a sus 58 años, era el dueño de la mayor red de hospitales privados de Argentina. Sus clínicas de lujo atendían a celebridades, políticos y empresarios, dispuestos a pagar fortunas por tratamientos exclusivos. Irónicamente, el hombre que había construido un imperio dedicado a la cura vivía postrado en una silla de ruedas desde hacía 5 años, tras un accidente en su helicóptero privado. «¡Incompetentes!», gritó Augusto, observando por la ventana mientras su jardinero pisaba una pequeña área de césped recién plantado. «¡Heus, doña Marta! ¡Llame a ese imbécil aquí inmediatamente!». La gobernanta, una señora de 60 años que soportaba los malos humores del patrón desde hacía más de 2 décadas, suspiró profundamente antes de atender la llamada. Minutos después, don Josías, el jardinero de 67 años que cuidaba los jardines desde hacía 15 años, estaba frente a Augusto, con el sombrero de paja entre sus manos temblorosas. ¿El señor mandó llamarme? Augusto giró su silla de ruedas eléctrica, encarando al hombre con ojos fríos. ¿15 años aquí y todavía no ha aprendido a respetar mi jardín? Está despedido. Pero, señor Augusto, fue solo un traspié. No me interesa. Quiero que se vaya de aquí en 1 hora. Doña Marta tramitará sus derechos, aunque usted no los merezca. Solo de nuevo en su oficina, Augusto contempló los diplomas y certificados que cubrían una pared entera. Allí estaban los nombres de los mayores especialistas en lesiones medulares del mundo. Neurólogos de Harvard, cirujanos de Suiza, terapeutas de Japón. Todos habían fallado en curarlo. 25 millones de dólares tirados a la basura, murmuró para sí mismo, girando la silla hacia la ventana. Los mejores del mundo. El teléfono sonó, interrumpiendo sus amargos pensamientos. ¿Qué pasa ahora, doña Marta? Señor Augusto, hay un niño en la puerta. Dice que vino a verlo a usted. ¿Un niño? ¡Qué absurdo es este! Un niño debe tener unos 8 años. Dice que puede ayudarlo a usted. Augusto rió, un sonido áspero que no expresaba alegría alguna. Mándelo a casa. ¿Es algún truco para pedir dinero? Él insiste, señor. Dice que tiene un mensaje importante. No tengo tiempo para eso. Llame a seguridad y... Él mencionó su condición, señor. Dijo que sabe sobre su parálisis y que puede curarlo. El silencio se apoderó de la línea por algunos segundos. Augusto sintió una mezcla de ira y curiosidad. ¿Cómo un niño sabría de su condición? Se había aislado completamente después del accidente, y solo su círculo más cercano conocía los detalles de su salud. Tráigalo a la terraza trasera. Quiero ver qué tipo de farsa es esta. Doña Marta condujo al pequeño visitante por los impecables jardines de la mansión. El niño miraba todo con ojos curiosos, pero sin el deslumbramiento que se esperaría de un niño ante tanto lujo. ¿Cómo te llamas?, preguntó la gobernanta intentando suavizar el clima tenso. Mateo Olivares, respondió el chico con una voz serena que parecía fuera de lugar en alguien tan joven. En la terraza trasera, con vista a la cordillera y el valle abajo, Augusto esperaba impaciente. Cuando vio al niño acercarse, sintió una punzada de decepción. Esperaba algún tipo de estafador elaborado, no un simple niño de piel morena, cabello rizado y ropa sencilla, pero limpia. ¿Así que tú eres el niño milagroso?, ironizó cuando Mateo se detuvo frente a él. ¿Viniste a curar al hombre que los mejores médicos del mundo no pudieron? Buenas tardes, señor Barros, dijo Mateo sin intimidarse. No soy milagroso. Solo veo lo que los demás no pueden ver. Augusto levantó las cejas, sorprendido por la elocuencia del chico. ¿Y qué ves, pequeño genio? Veo un hombre que está mucho más atrapado por dentro que por fuera. El empresario sintió el rostro arder de ira. ¿Cómo se atreve? ¿Quién lo envió? Fue alguno de mis competidores.
¿Algún periodista queriendo una historia? Mateo permaneció tranquilo. Nadie me envió, señor. Yo vine porque necesitaba venir. ¿De dónde eres? ¿Dónde están tus padres? Vivo en el barrio La Esperanza, al otro lado de la ciudad. Mi madre trabaja como enfermera en el centro de salud. Ella no sabe que estoy aquí. Augusto estudió al niño con más atención. No parecía haber malicia en sus ojos, solo una serenidad perturbadora. ¿Y cómo pretende curarme, doctorcito? Tiene una varita mágica escondida en el bolsillo. Usted se rindió antes de intentar, dijo Mateo simplemente. ¿Intentar? ¿Tiene idea de lo que intenté? La voz de Augusto se elevó, resonando por los jardines. Gasté fortunas, viajé por el mundo. Me sometí a tratamientos experimentales dolorosos. No me venga con ese discurso barato de autoayuda. Si ellos ven lo que está roto, continuó el niño como si no hubiera oído el desahogo. Yo veo lo que se puede arreglar. Augusto sintió algo extraño, una sensación que no experimentaba hacía mucho tiempo. No era exactamente esperanza, sino una inquietud, como si una puerta hacía mucho tiempo cerrada estuviera siendo forzada. Váyase, niño. No tengo tiempo para esto. Usted tiene todo el tiempo del mundo. Es solo lo que ha hecho en los últimos 5 años, pasar el tiempo. Doña Marta, que observaba la escena de lejos, se cubrió la boca con las manos, esperando la explosión de furia del patrón. Para su sorpresa, Augusto solo miró al niño por largos segundos. «Vuelva mañana», dijo finalmente girando la silla para entrar en la casa. «Si tiene valor, estaré aquí», respondió Mateo con una pequeña sonrisa. Esa noche, mientras contemplaba las luces de la ciudad allá abajo, Augusto no podía quitarse de la cabeza las palabras simples de aquel niño. «Usted se rindió antes de intentar». La frase lo persiguió hasta el amanecer, cuando finalmente se durmió con una pregunta resonando en su mente. ¿Y si los mejores están equivocados? Si esta historia te interesó, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuando, el día siguiente amaneció nublado en Bariloche, con una niebla fina que cubría los pinos alrededor de la mansión de los cristales. Augusto no había dormido bien. Las palabras de Mateo reverberaban en su cabeza como un eco persistente. El doctor Pablo Méndez, neurólogo particular de Augusto, llegó temprano para la visita semanal. Él era uno de los pocos que todavía tenía acceso al empresario, menos por amistad y más por conveniencia profesional. Sus exámenes están estables, Augusto. La fisioterapia está manteniendo la musculatura, pero... El médico dudó. Pero sigo sin sentir nada de la cintura para abajo, completó Augusto con amargura. ¿Alguna novedad milagrosa en la medicina que quiera ofrecerme? El médico se ajustó las gafas incómodo. Usted sabe que su lesión es compleja. La ciencia avanza, pero... Ahórreme los discursos de esperanza. Pablo, ya gasté millones escuchando eso. El neurólogo guardó sus instrumentos en el maletín. Hay un nuevo tratamiento experimental en Barcelona. Terapia con células madre, combinada con estimulación eléctrica profunda. Los resultados iniciales son prometedores en casos como el suyo. Augusto sonrió, pero era una sonrisa vacía. Déjeme adivinar. Costos astronómicos, sin garantías, y una lista de espera que solo abre excepción para billonarios desesperados. Básicamente, admitió el médico. Envíe los documentos a mi oficina. Los analizaré. Después de la salida del médico, Augusto pidió a doña Marta que le trajera su café a la terraza. El aire frío de la sierra ayudaba a aclarar sus pensamientos. Consultó el reloj. Casi mediodía. El niño no aparecería. Claro que no vendría, murmuró para sí mismo. Fue solo una broma de mal gusto. Pero a las 2 de la tarde, Mateo estaba en la puerta nuevamente. Esta vez, traía una mochila desgastada a la espalda. Doña Marta lo condujo hasta la terraza, donde Augusto lo esperaba con una expresión entre la irritación y la curiosidad. «Pensé que no volverías», dijo el empresario. «Dije que estaría aquí», respondió Mateo con simplicidad. «¿Y qué trajiste en esa mochila? ¿Pociones mágicas? ¿Hierbas milagrosas?» El niño abrió la mochila y sacó un cuaderno simple, de esos usados por estudiantes de escuela pública. «Traje algunas preguntas». Augusto rió, incrédulo. «¿Preguntas? ¿Así pretende curarme?»
Las preguntas correctas pueden cambiarlo todo, dijo Mateo abriendo el cuaderno. Doña Marta, traiga un café para mí y un... ¿Qué quieres, niño? ¿Leche, refresco? Y ya agua está bien, gracias. Cuando la gobernanta se alejó, Augusto se inclinó en la silla encarando al chico. Antes de sus preguntas milagrosas, tengo algunas para usted. ¿Cómo supo de mi condición? ¿Cómo consiguió mi dirección? ¿Quién lo mandó aquí? Mateo se acomodó en la silla, todavía sosteniendo el cuaderno. Mi madre trabajó como enfermera en uno de sus hospitales. Ella lo cuidó a usted justo después del accidente, antes de ser transferida al centro de salud municipal. ¿Y ella lo envió aquí? ¿Para qué? ¿Pedir su empleo de vuelta? No, señor. Ella no sabe que estoy aquí. Mateo hizo una pausa. Yo soñé con usted. Augusto casi se atragantó con su propia saliva. ¿Soñó conmigo? Eso es ridículo. 3 noches seguidas, continuó el niño. En el sueño. Yo lo veía a usted caminando en un jardín lleno de flores que no existían. Usted no estaba en una silla de ruedas, pero andaba despacio como si estuviera reaprendiendo. Un escalofrío recorrió la espalda de Augusto. Aquello era exactamente el tipo de sueño que él mismo había tenido en los primeros meses después del accidente, antes de perder completamente la esperanza. Tonterías, murmuró más para sí mismo que para el niño. Coincidencias. Doña Marta volvió con el café y el agua. Cuando se retiró nuevamente, Mateo abrió su cuaderno. Mi primera pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usted habló con sus piernas? Augusto casi escupió el café. ¿Qué? Eso es absurdo. No se habla con partes del cuerpo. ¿Por qué no? Ellas son parte de usted. Merecen su respeto. Esto es ridículo. ¿Qué tipo de charlatanería es esta? La segunda pregunta, continuó Mateo ignorando la protesta. ¿Usted ya agradeció a sus piernas por los años en que ellas lo llevaron? Augusto sintió el rostro arder de ira. Basta de esta payasada. Usted no tiene idea de lo que está diciendo. Tengo una lesión en la médula espinal. Es ciencia. No es algo que se resuelva con conversaciones imaginarias. Es ciencia, repitió Mateo como si saboreara la palabra. Usted cree mucho en la ciencia, ¿no? Claro que sí. Es lo único en lo que se puede creer. Entonces, ¿por qué la ciencia no pudo curarlo? La pregunta flotó en el aire como una nube pesada. Augusto abrió la boca para responder, pero las palabras no salieron. Esa misma pregunta lo atormentaba hacía 5 años. La ciencia tiene limitaciones, dijo finalmente. Algunas lesiones son irreversibles. Es la realidad. ¿Quién decide lo que es irreversible? Preguntó Mateo. Los especialistas, los estudios, las evidencias. ¿Y si ellos están viendo solo una parte de la historia? Augusto suspiró, cansado de aquel juego. Mire, niño, agradezco su preocupación, pero ya consulté a los mejores especialistas del mundo. Harvard, Johns Hopkins, Clínica Mayo, centros de rehabilitación en Suiza y Japón. Gasté más dinero en tratamientos de lo que usted verá en toda su vida. Mateo cerró su cuaderno. Usted visitó lugares impresionantes. ¿Pero ya miró hacia adentro? Filosofía barata no me hará caminar de nuevo, replicó Augusto. Ni los millones que usted gastó, respondió Mateo con calma. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. A lo lejos, truenos anunciaban una tormenta que se acercaba. Es mejor que se vaya antes de que empiece a llover, dijo Augusto finalmente. Su madre debe estar preocupada. Mateo guardó el cuaderno en la mochila y se levantó. ¿Puedo volver mañana? Augusto quería decir que no. Quería mandar a ese niño a casa y no verlo nunca más. Pero algo dentro de él, algo que pensaba que estaba muerto hacía años, se lo impidió. Que así sea. 3 de la tarde. No me haga esperar. Cuando el niño ya estaba en la puerta, Augusto lo llamó. ¿Mateo? Sí, monseñor. ¿Cómo se llama su madre? La enfermera. Luisa Olivares. Tan pronto como el chico se fue, Augusto llamó a doña Marta. Quiero que busque en los archivos del hospital información sobre una enfermera llamada Luisa Olivares. Debe haber trabajado allí hace unos 5 años, en la época de mi accidente. Esa noche, mientras la tormenta azotaba las montañas, Augusto daba vueltas en la cama, inquieto. Las preguntas de Mateo, por más absurdas que parecieran, habían tocado algo profundo.
¿Cuándo fue la última vez que habló con sus piernas? ¡Qué pregunta más estúpida! Y aún así, se sentó en la cama mirando sus piernas inmóviles bajo la sábana. Se sintió ridículo, pero aún así, en un susurro casi inaudible dijo, «Ustedes están ahí». El silencio fue su única respuesta, pero por primera vez en mucho tiempo, Augusto no sintió solo ira al mirar su condición, sintió algo diferente. Algo que, si no fuera tan escéptico, podría llamar un principio de esperanza. Su teléfono vibró. Era un mensaje de doña Marta. Encontré el expediente de Luisa Olivares. Trabajó en la sala de rehabilitación durante 3 años, despedida hace 2 años cuando cerramos esa unidad. Excelente historial profesional. Augusto dejó el teléfono a un lado y volvió a mirar sus piernas. ¿Y si los mejores están equivocados? La pregunta resonaba en su mente mientras la lluvia seguía cayendo afuera. La mañana siguiente trajo un cielo limpio después de la tormenta. Augusto se despertó más temprano de lo habitual, una inquietud extraña corriendo por sus venas. Ordenó a doña Marta que preparara un desayuno completo y que su chofer estuviera listo para llevarlo a la sede administrativa de sus hospitales en Buenos Aires. «Pero señor, usted no sale de la mansión desde hace meses», protestó la gobernanta sorprendida. «Exactamente por eso, doña Marta, es hora de verificar algunas cosas personalmente». En el trayecto hasta Buenos Aires, Augusto permaneció en silencio, observando el paisaje de la cordillera dar paso gradualmente al gris urbano de la capital argentina. Su chofer, Carlos, ocasionalmente lanzaba miradas curiosas por el retrovisor, claramente sorprendido con el súbito cambio en la rutina del patrón. La sede de los hospitales Barros ocupaba un rascacielos entero en la avenida 9 de Julio. Cuando la silla motorizada de Augusto cruzó el vestíbulo principal, los empleados detuvieron lo que estaban haciendo, boquiabiertos. Muchos nunca habían visto al dueño del imperio personalmente. «Señor Barros», exclamó Regina Vasconcelos, directora ejecutiva, levantándose rápidamente de su silla cuando Augusto entró en su oficina sin previo aviso. «No esperábamos su visita. Si lo hubiéramos sabido, habríamos preparado una recepción adecuada». «No vine para recepciones, Regina. Necesito acceso a los archivos de empleados de la sala de rehabilitación de hace 5 años. Específicamente quiero todo sobre Luisa Olivares». La ejecutiva parpadeó algunas veces, confusa. «¿Luisa Olivares? No recuerdo ese nombre, señor. Era enfermera. Trabajó durante mi rehabilitación inicial». Regina asintió, tecleando rápidamente en su computadora. «Ah, sí, aquí está. Enfermera jefa de la sala de rehabilitación neurológica. Excelentes evaluaciones. Dudó mirando incómoda a su jefe. ¿Fue qué, Regina?», insistió Augusto. «Fue transferida a la unidad municipal después del cierre de la sala de rehabilitación». «Señor, cierre que yo ordené», completó Augusto fríamente. Regina solo asintió, evitando sus ojos. «Quiero hablar con ella. Hoy. Señor, no sé si eso es posible. Ella ya no trabaja para nosotros y...». «No fue una petición, Regina. Localícela y concierte una cita para esta tarde. Use los recursos que necesite». 3 horas después, Augusto esperaba en una sala de conferencias privada. La puerta se abrió y una mujer de aproximadamente 45 años entró. Cabello rizado recogido en un moño, piel morena, ojos castaños que transmitían una mezcla de gentileza y determinación. Era fácil ver de dónde Mateo había heredado sus rasgos. «Señor Barros», lo saludó formalmente sin extender la mano. «Señora Olivares, agradezco que haya venido con tan poco aviso». Luisa se sentó en la silla indicada, manteniendo una postura erguida y profesional. «Confieso que me sorprendió la invitación, o debería decir la citación». Augusto ignoró la provocación. «Su hijo me ha estado visitando». La sorpresa en los ojos de Luisa fue genuina. «¿Mateo? ¿Visitándolo a usted? Eso no es posible. En los últimos 2 días, él aparece en mi casa diciendo que puede ayudarme». Luisa se cubrió la boca con la mano, claramente conmocionada. «Yo no sabía. Él no me dijo nada». «Señor Barros, le pido disculpas. Mateo es solo un niño. No sé cómo descubrió dónde vive usted o por qué está haciendo esto, pero él dijo que soñó conmigo», interrumpió Augusto. «Dijo que su madre me cuidó después del accidente.
El rostro de Luisa se suavizó un poco. Es verdad. Fui su enfermera jefa durante los primeros meses, antes de que usted se aislara completamente y cerrara la sala de rehabilitación. Una decisión comercial, justificó Augusto secamente. Una decisión personal, corrigió Luisa, con una osadía que sorprendió al empresario. Usted se rindió a sí mismo y al hacerlo, privó a cientos de pacientes de tratamientos que podrían ayudarlos. Augusto sintió que la sangre le subía al rostro. No la llamé aquí para ser juzgado, señora Olivares. Entonces, ¿por qué me llamó? Preguntó ella sosteniendo su mirada. Quiero entender a su hijo. ¿Qué pretende con esas visitas? ¿Es algún tipo de venganza suya por el cierre de la sala? ¿O tal vez un intento de conseguir dinero? Luisa se levantó indignada. Mi hijo es un niño extraordinario, señor Barros, sensible de un modo que pocos adultos pueden comprender. Si él lo está visitando a usted, créame, no es por dinero o venganza. Hizo una pausa, respirando hondo para calmarse. Mateo siempre tuvo una percepción diferente de las cosas. Los médicos dicen que tiene alta sensibilidad. Yo digo que él ve con el corazón. Eso no explica por qué él cree que puede curarme. Luisa suspiró volviendo a sentarse. Cuando usted era mi paciente, Mateo tenía solo 3 años. A veces, yo lo traía al hospital cuando no tenía con quién dejarlo. Él lo vio una vez, brevemente. Usted probablemente ni lo notó. Estaba sedado después de una de las cirugías. Augusto intentó recordar, pero aquel periodo era un borrón de dolor y medicamentos. ¿Y qué? Ese día Mateo me preguntó por qué el hombre de la cama estaba tan triste por dentro. No por fuera, donde todos podían ver, sino por dentro, donde nadie miraba. Él tenía 3 años, señor Barros. Un silencio incómodo flotó entre ellos. Su hijo necesita ayuda profesional, dijo finalmente Augusto. Luisa sonrió, pero no había humor en su sonrisa. Tal vez sea usted quien la necesite, no de más médicos, sino de alguien que vea más allá de los exámenes y diagnósticos. Está sugiriendo que su hijo de 8 años posee algún don místico. Se burló Augusto. Estoy sugiriendo que hay muchas formas de curación, señor Barros, y que la medicina, con todo su avance, aún gatea cuando se trata de entender la conexión entre mente y cuerpo. Augusto se ajustó en la silla, incómodo con el rumbo de la conversación. Quiero que impida que su hijo me visite. Él es menor de edad y se está desplazando solo hasta Bariloche. Eso es irresponsable de su parte. No sabía de las visitas hasta ahora, respondió Luisa. Y sí, voy a hablar con él, pero no puedo prometer que obedecerá. Mateo siempre ha sido determinado. ¿Cómo está llegando a mi casa? Son más de 2 horas de viaje. Luisa frunció el ceño, preocupada. No lo sé. Él sale para la escuela por la mañana y sus ojos se abrieron con la realización. Ha estado faltando a clases. La escuela me llamó ayer, pero pensé que era solo una fase de rebeldía. Augusto sintió una punzada de culpa. Si él aparece nuevamente, mandaré a mi chofer a llevarlo de vuelta. Luisa asintió, levantándose para irse. Señor Barros, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Él hizo un gesto de asentimiento renuente. ¿Qué le dijo Mateo que lo perturbó tanto como para venir hasta Buenos Aires a buscarme? Augusto desvió la mirada. Hizo preguntas sobre hablar con mis piernas, agradecerles. Tonterías infantiles. Luisa sonrió, una sonrisa genuina esta vez. ¿Sabe? Parte de mi entrenamiento avanzado en enfermería incluía técnicas integrativas. Aprendimos que los pacientes que visualizan la curación, que conversan con su cuerpo, que agradecen incluso a las partes que ya no funcionan, tienen resultados significativamente mejores. Tal vez no sean tonterías infantiles después de todo. Cuando ella salió, Augusto permaneció inmóvil, absorbiendo sus palabras. Algo comenzaba a cambiar dentro de él, una pequeña grieta en la muralla de escepticismo que había construido alrededor de sí mismo. De vuelta en la mansión, al final de la tarde, Augusto descubrió que Mateo había estado allí. Doña Marta informó que el niño había esperado por más de 1 hora y había dejado un recado escrito en un pedazo de papel. La curación comienza cuando aceptamos que necesitamos ser curados. Mañana volveré con una propuesta, Mateo. Augusto arrugó el papel irritado, pero en lugar de tirarlo,
Lo guardó en el bolsillo de la camisa. Esa noche, después de mucho dudar, hizo algo que no hacía en años. Pidió a sus asistentes que investigaran terapias alternativas y enfoques integrativos para lesiones medulares. El viejo Augusto se habría reído de tales pseudociencias, pero ahora una pequeña voz en su mente preguntaba: ¿y si hay más allá de lo que la ciencia ya ha probado? La mañana llegó con una densa niebla cubriendo la mansión, común en esa época del año, en Bariloche. Augusto había dormido mal, atormentado por sueños en los que ora caminaba libremente por los jardines. Ora se hundía en un pantano que lo arrastraba cada vez más hacia abajo. El doctor Pablo Méndez llegó para su visita, cargando una carpeta con los últimos exámenes. «Parece cansado, Augusto», comentó el médico, mientras le tomaba la presión. «Malas noches», respondió secamente el empresario. Los exámenes de Barcelona llegaron. El nuevo tratamiento con células madre. «No estoy interesado», interrumpió Augusto. El doctor Pablo se detuvo a mitad de movimiento, sorprendido. «¿Cómo dice? Usted siempre quiso probar todos los tratamientos disponibles, por más experimentales que fueran». Augusto observó al médico con una mirada penetrante. «Pablo, sea honesto conmigo. En sus 30 años de neurología, ¿usted ha visto algún caso como el mío en el que el paciente volvió a caminar?» El médico dudó, incómodo. «Cada caso es único, Augusto. Hay relatos en la literatura de recuperaciones parciales en lesiones similares, principalmente con intervención temprana, y...» «Eso no responde mi pregunta», cortó Augusto. «En su experiencia personal, casos que usted acompañó, no estadísticas o artículos científicos». El doctor Pablo suspiró derrotado. No personalmente. Pero eso no significa. «¿Qué piensa de las terapias alternativas?», preguntó Augusto abruptamente. «Visualización, meditación, ese tipo de cosas». El médico lo miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza. «¿Augusto Barros preguntando sobre terapias alternativas? ¿Qué pasó con si no está comprobado por estudios doble ciego no sirve?» «Solo responda la pregunta». El doctor Pablo pensó por un momento antes de hablar. Existen evidencias crecientes de que los enfoques integrativos pueden complementar los tratamientos convencionales. No sustituirlos, sino potenciar sus efectos. La neuroplasticidad está influenciada por factores que van más allá de la medicación y la fisioterapia. ¿Por qué nunca mencionó esto antes? Porque usted ridiculizaba cualquier mención a tratamientos que no fueran puramente científicos, respondió el médico con franqueza. Usted siempre fue extremadamente escéptico. Augusto reflexionó sobre las palabras del médico, recordando cuántas veces había desestimado sugerencias con desdén. «Quiero que cancele mi fisioterapia de hoy y no vuelva hasta la semana que viene». «Augusto, no creo prudente interrumpir». «No estoy pidiendo su opinión», cortó el empresario. «Necesito unos días a solas». Cuando el médico salió visiblemente contrariado, Augusto llamó a doña Marta. «Quiero que todos los empleados se tomen 3 días libres». «¿Todos, señor?», preguntó la gobernanta perpleja. «Todos. Cocineros, jardineros, guardias de seguridad, personal de limpieza. Todos. Deje comida preparada en la nevera. Quiero la casa completamente vacía a partir de las 14:00. Pero, señor, usted nunca ha estado solo desde el... ¿Desde qué? ¿Desde que quedé paralítico?», completó Augusto con aspereza. «Es hora de cambiar eso, ¿no cree?». Doña Marta, que conocía bien el temperamento del patrón, no insistió. «¿Y si ese niño aparece hoy? Déjelo entrar antes de irse», respondió Augusto, sorprendiendo aún más a la gobernanta. Cuando el reloj marcó las 2 de la tarde, la mansión estaba silenciosa como nunca. Los 23 empleados que mantenían la propiedad funcionando se habían ido, muchos de ellos confusos y preocupados por el extraño comportamiento del patrón. A las 3 sonó el portero automático. Era el guardia de seguridad de la puerta principal, el único que Augusto había permitido quedarse por obvias razones de seguridad. «Señor Barros, el niño está aquí de nuevo. Déjelo entrar y luego váyase usted también. Cierre solo la puerta exterior». Minutos después, Mateo atravesaba el jardín en dirección a la casa. Esta vez, además de la mochila,
Traía una pequeña caja de madera en las manos. Augusto lo esperaba en la entrada de la mansión. ¿Tu madre sabe que estás aquí?, preguntó tan pronto como el niño se acercó. Mateo pareció sorprendido. ¿Usted habló con ella? Ayer le preocupó que estuvieras faltando a la escuela para venir aquí. Iba a contárselo hoy, respondió Mateo un poco avergonzado, pero quería esperar el momento adecuado. Augusto giró su silla indicando que el niño lo siguiera adentro de la casa. ¿Qué tienes en esa caja? Mi propuesta, respondió Mateo simplemente. Entraron en una amplia sala de estar con ventanas de suelo a techo que ofrecían una vista panorámica de la cordillera. Augusto indicó un sofá para que el niño se sentara. ¿Dónde están todos los empleados?, preguntó Mateo notando el silencio inusual. Les di a todos 3 días libres. El niño arqueó las cejas, sorprendido. ¿Por qué? Digamos que tu propuesta me dejó curioso. ¿Qué tienes ahí? Mateo colocó la caja de madera sobre la mesa de centro. Era una caja simple, sin adornos, que parecía haber sido hecha a mano. Antes de abrir necesito explicar algo, dijo el niño con una seriedad que no combinaba con su edad. Usted cree en la ciencia. Yo respeto eso. La ciencia explica muchas cosas. Hace volar aviones, cura enfermedades, crea computadoras. ¿A dónde quieres llegar?, interrumpió Augusto impaciente. La ciencia es maravillosa para entender lo que está roto en el cuerpo. Pero existen roturas que no aparecen en los exámenes, heridas que ninguna máquina puede ver. ¿Está hablando de cuestiones psicológicas? Ya hice terapia, ¿sabía? En los primeros 2 años después del accidente. No estoy hablando de la mente o del cuerpo separados, continuó Mateo. Estoy hablando de la conexión entre ellos, del espacio invisible donde uno influye en el otro. Augusto suspiró. Mateo, aprecio tu filosofía, pero tengo una lesión en la médula espinal, concreta, real, visible en cualquier resonancia magnética. ¿Y si esa lesión fuera solo el comienzo de la historia, no el final?, preguntó el niño abriendo finalmente la caja. Dentro de ella había solo 3 objetos, una pequeña piedra blanca y lisa, una vela y un cuaderno aún más pequeño que el anterior. ¿Es esto?, preguntó Augusto con un toque de decepción. ¿Su propuesta milagrosa son una piedra y una vela? Mi propuesta es simple, dijo Mateo ignorando el sarcasmo. 3 días, usted y yo aquí en esta casa, siguiendo un programa que creé para reconectarlo a usted con sus piernas. Augusto rió, una risa seca y sin humor. ¿Reconectar? Mi médula está lesionada, niño. No es una cuestión de reconexión espiritual. ¿Cómo lo sabe?, preguntó Mateo con genuina curiosidad. ¿Ya lo intentó? Mrs., no sea ridículo. Claro que no lo intenté. Eso no tiene sentido científico alguno. Entonces, ¿cómo puede estar seguro de que no funciona? La pregunta simple dejó a Minuenset entonces, Augusto sin respuesta inmediata. Era verdad que él había descartado cualquier enfoque no convencional sin siquiera considerarlo. ¿Qué propone exactamente?, preguntó finalmente, sintiéndose absurdo por estar tomando aquello en serio. Mateo sacó el pequeño cuaderno de la caja y lo abrió. Día 1. Reconocimiento. Usted va a reconocer sus piernas como parte de sí mismo nuevamente, no como objetos rotos. ¿Y cómo haré eso? Hablando con ellas, agradeciéndoles por los años en que lo llevaron, pidiendo perdón por haberlas abandonado emocionalmente. Augusto sintió el rostro arder de vergüenza. Esto es infantil. El segundo día está dedicado a la memoria, continuó Mateo, ignorando la objeción. Usted va a recordar cómo era andar, correr, sentir el suelo bajo los pies. Va a visualizar cada movimiento en detalle. Ya hice eso en los primeros meses después del accidente. No cambió nada. ¿Usted lo hizo como ejercicio médico o como reconexión emocional? Nuevamente Augusto se quedó sin respuesta. El tercer día es para la curación propiamente dicha, dijo Mateo cerrando el cuaderno. Pero solo podré explicarlo cuando lleguemos allí. Augusto miró al niño por largos segundos. Una parte de él quería reírse de todo aquello, mandar al chico a casa y retomar su rutina de tratamientos caros e ineficaces. Otra parte, sin embargo, una parte que él juzgaba muerta hacía mucho tiempo, estaba curiosa, tal vez incluso esperanzada. «¿Por qué te importa?», preguntó finalmente.
¿Por qué estás haciendo esto? Mateo pensó antes de responder. Cuando tenía 3 años lo vi a usted en el hospital. Recuerdo que le pregunté a mi madre por qué el hombre de la cama estaba tan triste por dentro. Ella se sorprendió y dijo que yo tenía una sensibilidad especial. Desde entonces, sueño con personas que necesitan ayuda. La mayoría no las conozco. Nunca las vi antes. Pero a usted lo reconocí. En tus sueños yo vuelvo a caminar. En mis sueños usted se libera, respondió Mateo. Caminar es solo una consecuencia. Augusto movió la cabeza, aún incrédulo pero cada vez más intrigado. ¿Y si no funciona? ¿Y si después de estos 3 días sigo exactamente como estoy? Entonces usted tendrá la certeza de que lo intentó todo. Absolutamente todo. ¿No es eso lo que quiere? La pregunta golpeó a Augusto como un puñetazo. Era exactamente lo que él quería. La certeza de que había intentado todas las posibilidades, por más absurdas que parecieran. Mi madre sabe dónde estoy ahora, añadió Mateo. La llamé antes de venir. Ella no está feliz, pero entiende que necesito hacer esto. ¿Dejar a un niño de 8 años dormir en la casa de un extraño por 3 días? Eso es una locura. No somos extraños, respondió Mateo con simplicidad. Y mi madre vendrá a buscarme el domingo. Augusto miró por la ventana, observando el sol comenzar a ponerse detrás de las montañas. Aquello era absurdo, irracional, totalmente contrario a todo en lo que él creía. Y aún así, 3 días, dijo finalmente. Ni un minuto más, y si decido parar en cualquier momento, te irás sin protestas. Mateo sonrió. La primera sonrisa genuina que Augusto veía en el rostro del niño. De acuerdo. Cuando la noche cayó sobre la cordillera de los Andes, la mansión de los Cristales estaba silenciosa como nunca antes. En una de las habitaciones de invitados, Mateo dormía tranquilamente. En el piso de abajo, solo en su habitación adaptada, Augusto miraba al techo preguntándose en qué locura se había metido. Esto es un completo absurdo, pensó, y aún así, no podía ignorar la pequeña llama de esperanza que comenzaba a encenderse en su pecho. El primer rayo de sol de la mañana encontró a Augusto ya despierto. No había dormido más de unas pocas horas. Su mente oscilaba entre el escepticismo y una extraña expectativa. Se vistió solo, una habilidad duramente conquistada en los primeros años de parálisis, y dirigió su silla motorizada hasta la cocina. Para su sorpresa, Mateo ya estaba allí preparando lo que parecía ser un desayuno simple. «Buenos días, señor Barros», saludó el niño. «Espero que no le importe. Encontré pan y frutas en la nevera. ¿Sabes cocinar?», preguntó Augusto, observando al niño moverse con soltura por la gigantesca cocina. «Mi madre trabaja en turnos largos. Aprendí a arreglármelas», respondió Mateo con naturalidad. «¿A usted le gusta el café?». «Negro, sin azúcar». Tomaron café en un silencio extraño, pero no totalmente incómodo. Augusto observaba al chico, todavía intentando entender cómo un niño de 8 años podía tener tanta seguridad. «¿Y ahora?», preguntó finalmente. «¿Cómo empezamos su programa?». Mateo se limpió la boca con una servilleta y se levantó. «Primero necesitamos ir a un lugar especial de la casa, un lugar que tenga significado para usted». Augusto pensó por un momento. «¿Mi oficina, quizás? Es donde paso la mayor parte del tiempo». «No», Mateo negó con la cabeza. «Un lugar que lo conecte con quien usted era antes. Un lugar que traiga buenos recuerdos». Augusto dudó. Había un lugar así, pero él evitaba ir allí desde hacía años. «La sala de música», dijo finalmente. «En el 3er piso. La mansión tiene ascensor». «Sí, mandé a instalarlo después del accidente». Minutos después estaban en una sala amplia con ventanas altas. Un piano de cola ocupaba el centro del espacio, cubierto por una funda de terciopelo. En las paredes, violines y otros instrumentos estaban colgados como obras de arte. «¿Usted toca?», preguntó Mateo maravillado. «Tocaba», corrigió Augusto. «Piano y violín. Desde los 5 años. ¿Por qué paró?». Augusto miró sus manos, luego sus piernas inmóviles. Ya no podía usar los pedales del piano, y sentarse adecuadamente para el violín se volvió complicado. «Pero sus manos están perfectas», observó Mateo. La música ya no estaba allí,
respondió Augusto secamente. Mateo asintió, como si entendiera perfectamente. Este es el lugar perfecto. La música es conexión. Podemos empezar. El niño sacó de la mochila el pequeño cuaderno y la piedra blanca que Augusto había visto la noche anterior. Primero, necesito que usted sostenga esta piedra, dijo, entregándosela al empresario. Augusto tomó el objeto, sintiendo su superficie lisa y fría. ¿Qué es esto? ¿Algún cristal mágico?, preguntó con ironía. Es solo una piedra común que encontré en el río cerca de casa, respondió Mateo con simplicidad. Pero hoy ella va a representar todo lo que usted siente sobre su condición, toda la ira, la frustración, la amargura. Sosténgala con fuerza. Augusto apretó la piedra en la mano sintiéndose ridículo. Ahora voy a hacer algunas preguntas. Usted no necesita responder en voz alta, solo piense en las respuestas. Mateo abrió su cuaderno. ¿Cuándo fue la última vez que usted sintió gratitud por su cuerpo? La pregunta tomó a Augusto por sorpresa. ¿Gratitud? Por un cuerpo que lo había traicionado. Antes de hablar de sus piernas, necesitamos hablar de usted como un todo, continuó Mateo. Usted todavía respira, su corazón late, sus pulmones funcionan, sus brazos y manos son fuertes. ¿Cuánto tiempo hace que usted solo piensa en lo que no funciona, en lugar de lo que todavía funciona perfectamente? Augusto sintió un nudo formarse en la garganta. Era verdad. En los últimos 5 años, él había reducido su identidad entera a la parálisis. Cierre los ojos. Por favor, pidió Mateo. Augusto obedeció, aún sosteniendo la piedra con fuerza. Ahora, imagine que puede hablar con cada parte de su cuerpo. Comience agradeciendo a su corazón por latir sin parar, incluso cuando usted se rindió a vivir plenamente. El empresario casi abrió los ojos, incómodo con el ejercicio infantil, pero algo lo hizo continuar. Agradezca a sus pulmones por respirar, a sus manos por todavía crear, a sus ojos por ver la belleza del mundo. Augusto sintió una emoción extraña creciendo en su pecho. Era absurdo, pero de alguna manera reconfortante. Ahora llegamos a sus piernas. La voz de Mateo estaba tranquila, casi hipnótica. No piense en ellas como rotas o inútiles. Piense en ellas como partes de usted que sufrieron un trauma, así como su corazón sufrió. ¿Mi corazón? Augusto no pudo evitar la pregunta. Sí, el trauma no fue solo físico, ¿verdad? Hubo un trauma emocional también. Usted no perdió solo el movimiento de las piernas. Perdió sueños, perdió libertad, perdió la música. Augusto sintió algo caliente escurrir por su rostro. Una lágrima. Él no lloraba desde hacía años. Ahora quiero que usted hable con sus piernas. En voz alta. Esto es ridículo, protestó Augusto abriendo los ojos. ¿Más ridículo que gastar millones en tratamientos que no funcionaron?, preguntó Mateo con calma. Augusto cerró los ojos nuevamente, respiró hondo. ¿Qué debo decir? ¿Qué le diría usted a un amigo que está sufriendo? Comience pidiendo disculpas por haberlas abandonado emocionalmente. Augusto sintió el absurdo de la situación, pero algo dentro de él, aquella pequeña llama de esperanza, lo hizo continuar. Me disculpo, murmuró sintiéndose tonto. Disculpen por haberme rendido con ustedes. Continúe, animó Mateo. Ustedes me llevaron por 53 años. Me llevaron a lugares increíbles. Permitieron que yo bailara, corriera, nadara. Y cuando ustedes me necesitaron, yo me rendí. Me concentré solo en lo que estaba mal, nunca en lo que aún podíamos hacer juntos. Las palabras salían ahora con más facilidad, como si una represa se hubiera roto. Augusto habló por varios minutos, su voz alternando entre susurros y frases más firmes. Cuando finalmente paró, su rostro estaba mojado de lágrimas. Ahora abra las manos, instruyó Mateo. La piedra, blanca, estaba caliente, casi quemando contra su palma. Esta piedra cargó sus palabras. Las palabras tienen poder, señor Barros, no el poder mágico de los cuentos de hadas, sino el poder de cambiar cómo nos sentimos, cómo pensamos, cómo nos relacionamos con nuestro propio cuerpo. El resto del día siguió un patrón similar. Ejercicios de visualización.
conversaciones sobre traumas pasados, momentos de silencio contemplativo. Para sorpresa de Augusto, el tiempo pasó rápidamente. Cuando la noche llegó, él estaba exhausto emocionalmente, pero sentía algo diferente, una ligereza que no experimentaba hacía años. «Mañana continuamos», dijo Mateo cuando se despedían para dormir. «Usted fue muy valiente hoy». Valiente. Nadie llamaba a Augusto Barros valiente desde hacía mucho tiempo. El segundo día amaneció lluvioso. Augusto se despertó sintiendo dolores que no había percibido antes. No dolores físicos, sino emocionales, como si músculos largamente atrofiados del alma estuvieran siendo estirados nuevamente. Mateo sugirió que pasaran el día en la biblioteca, otro lugar que Augusto raramente visitaba desde el accidente. Allí, entre miles de libros, el empresario había pasado muchas horas de su juventud. «Hoy vamos a trabajar con la memoria», explicó Mateo. «Usted va a reconectar con la sensación de caminar. ¿Cómo puedo recordar algo que no siento desde hace 5 años? El cuerpo olvida, pero el cerebro no», respondió el niño. «Usted caminó por más de 50 años. Esas memorias están guardadas en algún lugar. Pasaron horas en ejercicios de visualización detallada». Augusto tuvo que describir la sensación exacta de los pies tocando el suelo, el peso del cuerpo alternando entre una pierna y otra, el balanceo de los brazos durante la caminata. Al principio las descripciones eran mecánicas, distantes, pero poco a poco, con la orientación paciente de Mateo, se volvieron vívidas, emocionales. «Su cerebro todavía sabe cómo es caminar», dijo Mateo al final de la tarde. «Necesitamos hacer que su cuerpo también recuerde». Esa noche, Augusto soñó que caminaba por la playa. No era un sueño nebuloso, sino vívido, detallado. Podía sentir la arena entre los dedos de los pies, el viento salado, el equilibrio del cuerpo. Cuando despertó, había un resquicio de esa sensación como un eco distante. El tercer día llegó con un sol brillante después de la lluvia. Mateo encontró a Augusto en la terraza observando el jardín. «¿Cómo se siente?», preguntó el niño. «Diferente», respondió Augusto después de un momento de reflexión. «No sé explicar exactamente. Hoy es el día más importante», dijo Mateo sentándose a su lado. «Hoy intentaremos la curación propiamente dicha». Augusto asintió, una parte de él aún escéptica, pero otra parte extrañamente abierta a la posibilidad. «¿Qué haremos?» «Vamos al jardín». En medio del jardín impecable, Mateo pidió que Augusto detuviera su silla cerca de un pequeño banco de piedra. «En los últimos 2 días, trabajamos con su mente y su corazón», explicó el niño. «Hoy vamos a trabajar con su cuerpo físico». «¿Cómo?» «Usted va a intentar ponerse de pie». Augusto rió una risa amarga. «Esto es imposible. Mis piernas no tienen fuerza alguna». «¿Usted tiene barras paralelas en la sala de fisioterapia?» Sí, pero podemos usarlas». Minutos después, estaban en la moderna sala de fisioterapia de la mansión. Equipos caros de última generación ocupaban el espacio, muchos de ellos con etiquetas de importado aún visibles. Mateo ajustó las barras paralelas a la altura adecuada para Augusto. «Voy a ayudarlo a posicionarse». Con esfuerzo conjunto, lograron transferir a Augusto de la silla al inicio de las barras. Sus manos se aferraron firmemente al soporte. «Esto es inútil», protestó Augusto. «Ya intenté esto cientos de veces con fisioterapeutas profesionales, pero nunca después de los ejercicios que hicimos», respondió Mateo. «Nunca después de reconectar mente y cuerpo». Augusto suspiró, pero decidió continuar. «¿Qué debo hacer?» «Primero quiero que cierre los ojos y visualice sus piernas sanas nuevamente. Recuerde la sensación de ponerse de pie, del peso del cuerpo distribuido igualmente, de los músculos sosteniendo». Augusto obedeció concentrándose intensamente. «Ahora, sin abrir los ojos, pida a sus piernas que lo sostengan, no como una orden, sino como una petición sincera. Dígales que confía en que ellas recuerdan cómo hacerlo». Augusto se sintió ridículo nuevamente, pero murmuró las palabras. «Por último, quiero que usted piense en un motivo lo suficientemente fuerte para dar el siguiente paso. No porque quiero caminar, sino algo más profundo». Augusto pensó por un largo momento. ¿Por qué quería caminar de nuevo?
¿Para probar que los médicos estaban equivocados? ¿Para recuperar su independencia? Nada de eso parecía suficiente ahora. Y entonces, como un relámpago, vino la respuesta. Él quería caminar de nuevo para vivir. No solo existir, no solo sobrevivir, sino vivir plenamente de nuevo. Sentirse completo, retomar la música, los paseos, las pequeñas alegrías que había abandonado. Ahora, intente levantarse. La voz de Mateo sonó distante. Augusto apretó las barras con fuerza, intentando tirar del cuerpo hacia arriba. Como era de esperar, sus piernas permanecieron inertes, incapaces de soportar su peso. «No se rinda», animó Mateo. «No está intentando probarle nada a nadie, solo está conversando con su cuerpo nuevamente». Augusto intentó una vez más, concentrándose en la sensación de ponerse de pie que había visualizado tan intensamente. Nada sucedió. En el tercer intento algo cambió. No fue un movimiento visible, sino una sensación, un ligero hormigueo como si un miembro adormecido comenzara a despertar. «Estoy sintiendo algo», susurró, casi con miedo. «Continúe». La voz de Mateo estaba llena de emoción contenida. Augusto cerró los ojos nuevamente, concentrándose en esa pequeña sensación, intentando ampliarla, extenderla. El hormigueo aumentó, bajando por el muslo derecho hasta la rodilla. «Está funcionando», murmuró incrédulo. Con un esfuerzo inmenso, lo intentó nuevamente. Esta vez hubo un movimiento, pequeño, casi imperceptible, pero su rodilla derecha se había tensado ligeramente. Lágrimas corrían por el rostro de Augusto ahora. 5 años de certeza médica desmoronándose ante sus ojos. «Una vez más», pidió Mateo. Por el motivo que encontró, Augusto reunió toda su concentración, toda su voluntad. Se imaginó de pie, tocando el piano de nuevo, caminando por el jardín, bailando, viviendo. Y entonces, lo imposible sucedió. Su pierna derecha tembló, luego se endureció ligeramente. Con un esfuerzo sobrehumano, Augusto logró transferir una pequeña parte de su peso a ella. No estaba de pie, no completamente, pero por primera vez en 5 años, su pierna estaba soportando una fracción de su peso. «Mateo», susurró, su voz quebrándose de emoción. El niño estaba a su lado, también con lágrimas en los ojos. «Continúe, señor Barros. Usted está encontrando el camino de vuelta». En ese momento, algo se rompió dentro de Augusto. No era solo su pierna la que estaba despertando, sino algo mucho más profundo. La muralla de amargura, de cinismo, de desesperanza que había construido a lo largo de los años, se desmoronó completamente. Cuando Luisa Olivares llegó a la mansión al final de la tarde para buscar a su hijo, encontró una escena que jamás olvidaría. Augusto Barros, el hombre que todos decían que nunca más caminaría, estaba de pie en las barras paralelas, temblando con el esfuerzo, pero indiscutiblemente sosteniendo parte de su propio peso. A su lado, Mateo lo animaba con palabras suaves. «Dios mío», susurró Luisa, llevándose la mano a la boca. Augusto giró el rostro hacia ella, las lágrimas corriendo libremente. «Su hijo», comenzó, pero no pudo terminar la frase. «Lo sé», respondió Luisa también llorando. «Yo siempre lo supe». 6 meses pasaron desde aquella tarde extraordinaria en la mansión de los cristales. El invierno había dado paso a la primavera, y la primavera al verano. Ahora el otoño teñía las montañas de la cordillera de los Andes con tonos dorados y rojizos. En la entrada del recién inaugurado Centro de Rehabilitación Integrativa Mateo Olivares, una fila de personas esperaba pacientemente la ceremonia de apertura. Pacientes en sillas de ruedas con muletas, y sus familias habían viajado de varias partes de Argentina para estar allí ese día. Algunos habían leído sobre la historia de Augusto en las revistas y periódicos, otros habían sido derivados por médicos que, a pesar del escepticismo inicial, comenzaban a reconocer que algo extraordinario estaba sucediendo. En el escenario montado en los jardines del centro, doña Marta ajustaba nerviosamente el micrófono, verificando que todo estuviera perfecto para el discurso inaugural. A su lado, don Josías, el jardinero que había sido readmitido con honores y un generoso aumento de salario, se aseguraba de que las flores del arreglo central estuvieran impecables. Él no era el único empleado que Augusto había reconquistado.
Todo un equipo de antiguos empleados despedidos, injustamente durante sus años de amargura, ahora trabajaba nuevamente para él, pero en condiciones muy diferentes, con salarios justos, seguro médico familiar y participación en las decisiones del centro. Entre bastidores, Luisa Olivares, ahora directora de enfermería del centro, verificaba los últimos detalles de la programación. Había traído consigo un equipo de enfermeros dedicados del Centro de Salud Municipal, todos ahora entrenados en técnicas convencionales e integrativas. «Llevamos 5 minutos de retraso», comentó, consultando el reloj. «Él aparecerá», respondió el doctor Pablo Méndez, que había abandonado su lucrativa clínica particular para unirse al proyecto. «Probablemente está practicando los pasos». Como si fuera invocado por las palabras del médico, Augusto Barros apareció en la entrada de los bastidores. Caminaba despacio, apoyado en un bastón, cada paso cuidadosamente calculado. Sus ojos, antes fríos y distantes, ahora brillaban con una intensidad renovada. A su lado, Mateo, ahora con 9 años, sostenía un pequeño estuche de violín. «Disculpen el retraso», dijo Augusto sonriendo. «Alguien», miró a Mateo, «insistió en que deberíamos pasar por la biblioteca antes. Olvidaste tu discurso», explicó el niño, sacando un papel doblado del bolsillo y entregándoselo a Augusto. «Como si pudiera olvidar lo que voy a decir hoy», respondió el empresario, alborotando cariñosamente el cabello del chico. Luisa observaba la escena con una sonrisa serena. En los últimos meses, ella había sido testigo de la transformación más extraordinaria que jamás había visto en un ser humano. No solo la recuperación física parcial de Augusto, que sorprendió y confundió a la comunidad médica, sino principalmente su metamorfosis interior. El hombre que una vez despidió a empleados por pisar el césped, ahora pasaba horas conversando con el personal de limpieza y los jardineros, interesado genuinamente en sus vidas y familias. «Es hora», anunció ella, e indicando el escenario. Augusto respiró hondo y asintió. «Mateo, ¿vienes conmigo?» «Este momento es tuyo», respondió el niño. «Tocaré después como acordamos». Augusto caminó lentamente hasta el centro del escenario. Cada paso aún era un desafío, pero un desafío que él ahora abrazaba con determinación renovada. Cuando llegó al micrófono, una ovación espontánea irrumpió en la platea. Él esperó pacientemente a que el sonido disminuyera antes de hablar. «Buenos días a todos. Mi nombre es Augusto Barros, y hasta hace 6 meses yo era un hombre muerto por dentro». Un silencio respetuoso cayó sobre la audiencia. Los médicos me dijeron que nunca más caminaría, que mi lesión medular era irreversible, que debía aceptar mi nueva realidad y seguir adelante. Ellos tenían razón sobre la lesión. Hizo una pausa significativa, pero estaban equivocados sobre lo que era posible. Augusto miró al horizonte, a las montañas que ahora significaban algo completamente diferente para él. Este centro que inauguramos hoy no es solo otra clínica de rehabilitación, es un lugar de posibilidades, un lugar donde ciencia y humanidad trabajan juntas, donde tratamos a personas enteras, no solo cuerpos rotos, donde la medicina tradicional y los enfoques integrativos caminan lado a lado, sin prejuicios ni barreras artificiales. Se movió unos pasos a un lado, sin ayuda del bastón, provocando murmullos admirados en la platea. «No estoy aquí para vender milagros. Mi recuperación es parcial y sigue siendo un trabajo diario. Hay días mejores y días peores, pero el verdadero milagro no está en mis piernas». Se tocó el pecho. «Está aquí». Augusto contó entonces la historia de cómo un niño de 8 años había aparecido en su puerta afirmando que podía curarlo. Cómo él, un hombre de ciencia y razón, había ridiculizado la idea. Y cómo, gradualmente, aquel niño había demolido sus certezas y abierto una puerta que él pensaba que estaba permanentemente cerrada. Mateo me enseñó que la curación no es solo física, que nuestros cuerpos responden a lo que sentimos, pensamos y creemos, no de forma mágica o sobrenatural, sino de formas que la ciencia apenas está comenzando a comprender. Explicó cómo el centro combinaría tratamientos médicos avanzados con enfoques integrativos, psicología, visualización, meditación, terapia a través del arte y la música.
cómo cada paciente sería tratado en su totalidad, no solo como un conjunto de síntomas o diagnósticos. Nuestro equipo incluye médicos, fisioterapeutas, psicólogos, terapeutas ocupacionales, pero también especialistas en musicoterapia, arteterapia, meditación y prácticas integrativas, todos trabajando juntos, respetándose mutuamente, enfocados en el mismo objetivo: ayudar a las personas a redescubrir sus posibilidades. Augusto hizo una pausa, mirando los rostros llenos de esperanza frente a él. Y lo más importante, nadie pagará por estos tratamientos. El Centro Mateo Olivares es y siempre será gratuito, financiado por la Fundación Barros. Además, ofreceremos vivienda temporal para familias de pacientes que vengan de lejos, apoyo psicológico para cuidadores y programas de reinserción profesional para quien necesite reiniciar su vida después de un trauma o enfermedad. Una nueva ola de aplausos irrumpió, más entusiasmada que la primera. Augusto esperó nuevamente antes de continuar. Muchos me preguntan si creo en milagros ahora. Mi respuesta es: creo en posibilidades inexploradas. Creo que el cuerpo humano y la mente humana guardan secretos que aún no desciframos completamente. Y creo que a veces necesitamos a alguien que vea más allá de las limitaciones aparentes para recordarnos nuestro propio potencial. Hizo un gesto hacia los bastidores, y Mateo caminó hasta el escenario trayendo su violín. Me gustaría terminar con una pequeña presentación, algo que parecía imposible hace pocos meses. Mateo me ayudó a redescubrir la música, así como me ayudó a redescubrir la esperanza. El niño se posicionó al lado del piano de cola que había sido traído especialmente para la ocasión. Augusto caminó lentamente hasta el instrumento y se sentó en el banco, ajustándolo cuidadosamente. Esta pieza se llama Renacimiento, anunció. La compuse durante mi recuperación. Los dedos de Augusto tocaron las teclas con suavidad, produciendo una melodía simple y profundamente emotiva. Mateo se unió con su violín, creando una armonía perfecta. La música hablaba de dolor, aceptación y, finalmente, renovación. Cuando los últimos acordes sonaron, no había un ojo seco en la platea. Después de la ceremonia oficial, mientras los invitados exploraban las instalaciones del centro, Augusto encontró un momento para quedarse a solas con Mateo. «Tengo un regalo para ti», dijo, entregándole al niño un sobre. Mateo lo abrió cuidadosamente. Dentro había una escritura. «¿Qué es esto?» «La propiedad al lado de la casa de tu madre. Mandé a construir una casa nueva para ustedes. Sé que tu madre no aceptaría dinero directamente, pero espero que acepte esto». Los ojos del niño se abrieron de par en par. «Esto es mucho, señor Barros. Llámame Augusto, ya te lo he dicho». «Y no es mucho. Es lo mínimo que puedo hacer». Mateo dobló el papel cuidadosamente y lo devolvió al sobre. «Gracias, pero no puedo aceptar». Fue el turno de Augusto de sorprenderse. «¿Por qué? Tu madre trabaja demasiado. Ustedes viven en una casa demasiado pequeña. Y somos felices así», completó Mateo con una sonrisa serena. «Usted ya dio el mejor regalo que podía dar». «¿Y cuál sería?» «Usó su segunda oportunidad para ayudar a los demás. Creó este lugar. Está cambiando vidas». Augusto sintió que los ojos se le humedecían de nuevo. Este niño seguía sorprendiéndolo. «Al menos acepta una beca de estudios. Para cualquier universidad que quieras en el futuro». Mateo consideró por un momento. «Eso sí, puedo aceptar. Quiero estudiar medicina. Y psicología también». Augusto rió. «¿Las dos carreras? ¿Por qué no me sorprende?» Esa noche, después de que todos los invitados se fueron, Augusto se sentó en la terraza de su mansión, observando las luces del nuevo centro brillar en el valle abajo. Una enfermera lo acompañaba, pero mantenía una distancia respetuosa. Los médicos habían insistido en que no se quedara completamente solo, aunque su independencia crecía cada semana. Su teléfono sonó. Era Regina Vasconcelos, su directora ejecutiva. «Los inversores están preocupados, Augusto. Las acciones de los hospitales Barros cayeron un 2% hoy. Cuestionan la asignación de tantos recursos a un centro gratuito. Dicen que no es un modelo de negocio sostenible y están especialmente nerviosos con su decisión de transformar el ala premium del Hospital Central
en un centro de tratamiento gratuito para pacientes del sistema público de salud. Augusto sonrió. Dígales que hemos redefinido lo que significa sostenibilidad, que las ganancias ahora se medirán no solo en dinero, sino en vidas transformadas, y que los informes financieros de los últimos trimestres muestran claramente que las nuevas políticas de trabajo que implementamos, con salarios más justos y participación en las ganancias, aumentaron la productividad y redujeron la rotación de personal. Al final, esto compensa ampliamente las inversiones sociales. Eso no va a calmar a los accionistas. Entonces díganles que los espero a todos para un almuerzo aquí en la mansión, el próximo sábado. Quiero que conozcan el centro personalmente, que vean lo que estamos construyendo, que conversen con los pacientes y sus familias. Y díganles también que quien quiera vender sus acciones, mi fundación está lista para comprarlas por el valor de mercado. Después de colgar, Augusto se levantó con cuidado. Sus pasos aún eran inestables, pero cada día traía pequeñas mejoras. Los médicos todavía no entendían completamente lo que había sucedido. Algunos hablaban de remisión espontánea, otros de un efecto placebo extraordinariamente potente, otros aún de regeneración neural atípica estimulada por factores psicológicos. Un equipo de la UBA había solicitado permiso para estudiar su caso y desarrollar un protocolo experimental basado en su experiencia. Augusto sabía que era algo más, algo que quizás la ciencia aún no tenía palabras para describir adecuadamente. No se trataba solo de él o de su condición específica, se trataba de expandir la definición de lo que es posible cuando unimos conocimiento científico, conexión humana y apertura mental. En el fino 700 jardín de la mansión, ahora rediseñado para ser totalmente accesible, Augusto encontró a Mateo sentado en un banco de piedra observando las estrellas. ¿No deberías estar durmiendo?, preguntó sentándose al lado del niño con cuidado. Estaba pensando, respondió Mateo, sobre el futuro. ¿Y qué ves allí? Más personas como usted. Personas que aprendieron a ver más allá de los límites aparentes. En la habitación que había sido de Mateo durante aquellos 3 días transformadores, ahora convertida en un pequeño santuario personal, Augusto tomó la pequeña piedra blanca que el niño le había dejado. Estaba sobre una mesa simple, junto con el cuaderno de preguntas y una foto de los dos al piano. Gracias, susurró Augusto, no solo a la piedra, sino a todo lo que ella representaba. Un año después, el Centro de Rehabilitación Integrativa, Mateo Olivares, se había convertido en referencia nacional. Pacientes que habían perdido la esperanza encontraban allí no solo tratamientos de vanguardia, sino algo igualmente importante: la creencia renovada en sus propias posibilidades. Los medios, inicialmente escépticos, ahora publicaban regularmente historias de recuperaciones sorprendentes. Médicos de todo el país visitaban el centro para aprender sobre el enfoque integrativo. El modelo se había expandido. 3 nuevos centros habían sido inaugurados en diferentes regiones de Argentina, uno en el noroeste, otro en el centro y un tercero en la Patagonia, llevando la metodología a comunidades que rara vez tenían acceso a tratamientos especializados. La red de hospitales de Augusto, antes conocida por la exclusividad y los precios exorbitantes, ahora se destacaba por su política de atención humanizada para todos, con alas gratuitas en cada unidad. Augusto continuaba su propio camino de recuperación, con avances y retrocesos. Algunos días lograba caminar por casi 1 hora sin el bastón. Otros, necesitaba la silla de ruedas nuevamente. Pero eso ya no importaba. Había comprendido que la verdadera parálisis no estaba en sus piernas, sino que había estado en su corazón. Mateo continuaba visitándolo regularmente. El niño crecía, pero mantenía aquella serenidad peculiar, aquella sabiduría que parecía venir de otro lugar. En una tarde especialmente hermosa, mientras tocaban juntos en la sala de música, Augusto hizo la pregunta que lo intrigaba hacía meses. ¿Cómo lo sabías, Mateo? ¿Cómo sabías que era posible? El niño bajó su violín y pensó por un momento. Yo no lo sabía, señor Augusto. Yo solo creía. Y a veces creer es el primer paso para hacer posible lo imposible. Augusto asintió, comprendiendo finalmente.
La pregunta que había cambiado su vida seguía siendo relevante, no solo para él, sino para todos los que pasaban por el centro. ¿Y si los mejores están equivocados? Esa duda, plantada por un niño de 8 años, se había transformado en la mayor fuerza de su vida. Una fuerza que ahora él compartía con el mundo. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la jornada de Augusto y Mateo haya tocado sus corazones. Para seguir experimentando historias de superación y transformación como esta, tenemos una lista de reproducción especial Renacimientos Argentinos que pueden encontrar haciendo clic aquí al lado. Si esta narrativa despertó algo en usted, no deje de suscribirse al canal, compartir con quien necesita escuchar este mensaje de esperanza y dejar su like. Todos los días traemos nuevas historias que exploran las posibilidades extraordinarias de la vida. Los esperamos en los comentarios para saber qué momentos más tocaron su alma. Hasta la próxima historia.